Economista. Hola Javier, bienvenido a Más Data a la Tarde. ¿Cómo le va? ¿Cómo la ves en términos de momento y proyección? O, como dicen ustedes, foto y película. Estamos en una transición, un nuevo régimen fundamentalmente cambiario, bandas cambiarias. Hiciste la analogía con la temperatura. Bueno, estamos ahora en 26 grados, en 1200 en el tipo de cambio. Como toda transición hay incertidumbre. El acuerdo con el Fondo Monetario especificó bien muchas cosas, pero hay otras que no. Dejó en el marco de lo discrecional, por ejemplo, cómo va a ser la intervención del Banco Central dentro de las bandas. Y esa discrecionalidad genera cierta incertidumbre. El gobierno ha sido muy vehemente en que no va a intervenir dentro de las bandas. Dice, hasta que no toque el piso no compro. Exactamente. No solamente dice que no va a intervenir, sino que tiene un deseo o le parece natural que el dólar se vaya hacia el piso de la banda. Eso, en principio, bueno, es una enunciación importante. Yo creo que de alguna manera eso genera algo de incertidumbre porque acá pasó algo raro. Había mucha incertidumbre en la previa del acuerdo porque el dólar estaba muy barato, atraso cambiario y demás. De golpe aparece el acuerdo con el Fondo Monetario, aparece un dólar similar a lo que había sido antes, ahora estaba un poquito más elevado en la mitad de la banda. Y de todos modos, el mercado pareciera que reaccionó diciendo, mira, a mí no me interesa tanto el tipo de cambio, me interesa solamente que el fondo ponga la plata, los 11, 13, 15, 20 mil millones de dólares de acá en los próximos meses, y eso tranquilizó un poquito las aguas. A mí en particular, ¿cuál es un inconveniente de este tipo de bandas? La volatilidad que podés tener en el medio, ¿no? Que podés ir al piso de la banda, el mercado de alguna manera cambia de humor rápidamente y te podés ir rápidamente al rango de los 1300, 1350 y le da mucha volatilidad. Y eso en una Argentina en donde nuestro norte no está muy claro, no pisamos baldosas muy firmes y que tenemos que tener algún anclaje de algún tipo, eso de alguna manera me parece que le pone ruido a las decisiones de inversión del sector productivo fundamentalmente. Los extremos de las bandas hasta incluso se van ensanchando porque es 1% mensual hacia abajo, 1% mensual hacia arriba. Hablaste de expectativas. El gobierno asegura que una principal intención es el anclaje de expectativas y que tenga que ver con el valor del tipo de cambio, con la inflación a la baja y que quizás también tenga que ver con eso, esto de no intervenir para acumular reservas. Bueno, pasamos de un régimen en donde el dólar oficial estaba bien claro, subiendo al 2 o al 1% dependiendo del mes, a una situación en donde tenés un rango de 40% que se puede ir ampliando se va a ir ampliando en los próximos meses. Ciertamente esa ancla cambiaria se ha perdido, porque de hecho ahora, está bien, hay instrumentos de cobertura, de mercado de futuros y demás, pero lo cierto es que esa ancla cambiaria desapareció. El gobierno puede incidir un poco, anclando un poco, como vos decís, con alguna enunciación, pero en definitiva lo concreto es que el dólar está libre entre esas dos bandas. Con lo cual, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿desapareció el ancla cambiaria? ¿Qué cosas pueden ayudar para que la inflación realmente reduzca de estos valores que le ha costado superar? De hecho, la inflación desde que comenzó el gobierno nunca superó ese 2%. Ha sido buenísima la desinflación desde el pico inflacionario, desde principios del año pasado hasta ahora, pero le ha costado superar ese 2%. Entonces, ¿de qué manera uno reemplaza un ancla cambiaria por otra cosa? Entonces ahí aparecen las cuestiones monetarias, las enunciaciones del gobierno. Sí. Yo creo que el hecho de que no haya un ancla cambiar, una previsibilidad del tipo de cambio, no ayuda de alguna manera a que la inflación se reduzca como debería ser. Ahora, no la hay teniendo en cuenta la muy poca oscilación, 10 pesos, 20 pesos, dentro de lo que ha sido el movimiento post salida de cepo. Ahora está casi quieto, subió un poquito ayer, hoy no vi las pantallas, pero por ahora la retórica del gobierno ha sido eficaz. La verdad que ha sido eficaz. Rápidamente desterró la posibilidad de que el dólar, como estaba en la previa, la posibilidad de que el dólar se vaya rápidamente al techo de la banda. Sí. Desterró esa posibilidad diciendo, mira, acá lo natural es que vaya al piso. La verdad que ha sido muy eficaz. Creo que, y ahí estoy más en línea con lo que es una especie de sugerencia del Fondo Monetario en su Staff Report, que de alguna manera a Argentina le viene bien cierta administración del tipo de cambio dentro de la banda, ¿no? Entonces, ¿qué dice abiertamente el Fondo Monetario? Mira, si te viene una avalancha de exportaciones, de liquidación de exportaciones, compra esas reservas, no deje que se vaya al piso de la banda. Claro.
Eventualmente, vos tenés además, le dice el Fondo Monetario, tenés un objetivo de acumulación de reservas, que no es una meta indicativa, es algo que tenés que cumplir. Está el viejo chiste, ¿no? Que en el momento que vos le das la mano al Fondo Monetario y haces un acuerdo, siempre tenés un funcionario en el despacho de acá al lado redactando ya una carta solicitando un waiver, ¿no? Siempre está esa posibilidad. Pero creo que el Fondo Monetario, y yo coincido con eso, sería un mejor régimen cambiario si alguna intervención del Banco Central evitara estos picos hacia abajo y hacia arriba eventuales. Ahora no lo estamos viendo, ese pico hacia arriba, pero eventualmente en un par de meses en Argentina puede pasar cualquier cosa. Javier, como decía el comunicado del Banco Central, que después el gobierno también está incentivando lo que es la liquidación de divisas y por eso dice no vamos a intervenir hasta que lleve al piso. Pero el comunicado que salió apenas conocido la fase 3 decía que iban a intervenir al interior de la banda, ¿no? Sí, fue todo medio confuso. El ministro dijo que no van a intervenir, el staff report del Fondo Monetario decía que sí, el comunicado del Banco Central también. Entonces, en ese sentido hubo un poco de ruido. Creo que el enunciado del gobierno de que el dólar debería estar en un valor cercano al 1000 está bien para estimular esa liquidación de exportaciones. Claro. La reacción, para mí, desde el Banco Central no debería ser, habiendo hecho ese anuncio, sería enfrentar esas ventas de dólares con compras por parte del Banco Central para tener un cambio más estable y de paso estás acumulando las reservas, claro, que es un poco... Que además es probable quizás que en el segundo semestre tenga que vender. Bueno, acá, a ver, vamos a tener 2 meses de relativa tranquilidad porque en estos meses de mayo y junio las exportaciones, la liquidación de exportaciones se empina un poquito por el tema de cosecha y demás. Ya después julio empieza a haber más importaciones y entonces ahí empieza a cambiar la regla de juego desde el punto de vista de oferta y demanda. Y el tema de la importación de productos, de distintos productos, porque también se habla de consumo masivo, incluso para pelear un poco también la inflación en los supermercados, ¿complica? ¿En qué sentido? Perdón. Digo, cuando importás, salen dólares. No, sí. A ver, el gobierno, y a eso me parece bien, ha adoptado una postura más aperturista, que haya mayor competencia de importaciones. Eso realmente puede disciplinar un poco el incremento de precios. Siempre, incluso los planes de estabilización exitosos en Argentina y el mundo, hubo un componente de importaciones importante que disciplinaba precios y márgenes de rentabilidad en algunos sectores, ¿no? Ahora, eso lo veo como muy bienvenido. Esa estrategia aperturista no es lo mismo hacerla con un dólar que te dé un poco de aire y competitivo que con atraso cambiario. O sea, insisto con lo siguiente. Si un dólar a 1100 estaba atrasado cuando el gobierno lo administraba, va a seguir estando atrasado cuando el mercado dice que es 1100. Porque en este mercado de activos financieros de dólar no interesa tanto. Digamos, es un ecosistema en donde la fauna es muy variada. Vos tenés importaciones y exportadores, importadores y exportadores, que eventualmente si hay muchos importadores el dólar va a subir y no hay ningún problema, pero acá también hay euforias, pánicos, especulaciones y demás que te pueden contaminar ese valor. Ahora, ¿está atrasado el tipo de cambio? Depende cómo se mida. Hablamos siempre del turismo emisivo, el turismo receptivo. Desde el gobierno dicen, mirá, la oferta monetaria marca claramente que no estamos ante un tipo de cambio atrasado, pero depende también, como decís vos, del enfoque que uno haga con relación al tipo de cambio. Sin duda, depende del enfoque. Siempre, el que esté atrasado o no, siempre tiene su espejo en la definición de que es un tipo de cambio de equilibrio, definido de alguna manera. ¿Qué es un tipo de cambio equilibrado? Si el mercado dice que tiene que ser 1100, ahora está 1200, pero ponerle que sea 1100. Bueno, el mercado dispuso que sea así, es de equilibrio, y en principio te diría sí, es de equilibrio, lo que pasa es que son equilibrios más inestables eso, porque el mercado un día piensa una cosa, un día tiene un humor, y al día siguiente tiene otro humor. Entonces, cuando el mercado y el componente más especulativo de un mercado de dólares es tan cambiante, me cuesta creer que esto sea un equilibrio más permanente. Por eso, el concepto de equilibrio que muchos economistas adoptamos es más que nada tiene que ver con un dólar que el saldo comercial externo, que las exportaciones sean suficientes como para compensar el pago de importaciones, incluyendo el turismo, los bienes y servicios, las dos cosas, ¿no? Sí. En ese sentido, diría que claramente el piso de la banda es un dólar atrasado, porque de hecho ya había cierto consenso de que fuera así. 1 a 1200 y ya estamos en la sintonía fina. Yo creería está que... 1224 el oficial. Bueno, ahora se subió 100.
ahí también hay que ver punta vendedora, comprador, claro, una serie de cuestiones. Ecualizar así finita. Pero creería, lógicamente es mucho mejor que los 1080 que había previo al acuerdo. Creería que un poquito más alto desde el punto de vista únicamente del saldo comercial externo, o sea, importaciones, exportaciones, turismo y demás, todas esas cuestiones que hacen a cuántos dólares entran de manera genuina. Claro. Eso podría tener tela para subir un poquito más. Y no dejemos de lado la cuestión de que el paso del tiempo, en la medida que la inflación siga estando por encima del 1% que va a evolucionar el techo de la banda, va a ir atrasando cada vez más en el margen todos los meses el tipo de cambio. Con lo cual, ahora a lo mejor un 1.250, 1.300 sería algo razonable. A fin de año tenemos que volver a hablar para ver en qué estado estamos. Javier, muchísimas gracias. Ha sido muy claro y muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a ir a la redacción de La Nación con Natalia Senko.